Decimos adiós al 2023, un año marcado por las guerras, las catástrofes naturales y por las elecciones presidenciales en distintos países. El año arrancó con Lula da Silva tomando posesión como presidente de Brasil el 1 de enero. En Turquía, Tayyip Erdogan obtuvo el 52% de los votos y se alzó con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones. Recientemente en Argentina, Javier Milei consiguió la presidencia imponiéndose a Sergio Massa, y en China, Xi Jinping fue reelegido por unanimidad como presidente, garantizando su tercer mandato de 5 años. Precisamente de origen chino fueron los globos localizados por las autoridades estadounidenses en su espacio aéreo, aunque los asiáticos matizaron que eran utilizados para investigación científica. En Estados Unidos, a finales de septiembre, el sindicato de guionistas acordó poner fin a la huelga contra los estudios de Hollywood tras paralizar las producciones de gran parte de la industria durante 5 meses. En las costas del país norteamericano se vivió la tragedia del submarino Titán, que tras días desaparecido se encontraron sus restos y se informó de la catastrófica implosión que tuvo. Este año han fallecido personalidades como el exsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos e icono de la Realpolitik en la Guerra Fría, Henry Kissinger, fallecido a los 100 años de edad, o el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, a los 86 años. Allí en Italia se celebró el 5 de enero el funeral del Papa Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre del año anterior. En 2023 se han vivido grandes catástrofes naturales, como los terremotos que afectaron en febrero a Turquía y Siria, dejando más de 36.000 muertos y casi 1 millón de desplazados solo en el país turco. En mayo, las inundaciones en Emilia-Romagna, en el noroeste de Italia, dejaron al menos 9 personas fallecidas y más de 10.000 personas evacuadas. La temporada de incendios en Canadá ha sido la peor de su historia, donde las llamas de 6.669 incendios calcinaron 18,5 millones de hectáreas, misma situación que en Hawái, con el desastre natural más mortífero del estado y más de 70 fallecidos. En diciembre, en Islandia, las autoridades declararon el estado de emergencia por la erupción de un volcán, mientras Marruecos vivió un seísmo de magnitud 7, dejando más de 630 fallecidos y numerosos destrozos. Por otro lado, las relaciones entre España y Marruecos empezaron el año copando portadas. Tras las polémicas en torno a la migración, al pueblo saharaui y a Pegasus, ambos gobiernos celebraron una cumbre en Rabat, la primera reunión de alto nivel en 8 años. Mientras en los países vecinos, en Francia se sucedieron las protestas por todo el país contra la reforma de la ley de las pensiones del gobierno de Macron, y en Portugal el por entonces primer ministro António Costa dimitió tras ser incluido en una investigación por delitos de prevaricación y corrupción. Otro imputado en este 2023 ha sido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso de los documentos clasificados y por intentar alterar el resultado electoral de 2020. Un año en el que empezó la emergencia sanitaria global por COVID-19, a la que se le puso fin el 5 de mayo, un día antes de la coronación de Carlos III en la abadía de Westminster como rey de Inglaterra y sucesor de Isabel II. El 7 de octubre, el movimiento Resistencia Islámica Hamas perpetró ataques contra territorio israelí que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. En respuesta, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el grupo islamista, han señalado que los ataques israelíes se han saldado hasta ahora con más de 19.000 muertos. La guerra e invasión que ha continuado durante todo este año es la establecida entre Ucrania y Rusia, que alcanza los 22 meses con innumerables muertes, heridos y desplazados. Pese a ello, Rusia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, y además en agosto el jefe del grupo de paramilitares Wagner falleció tras estrellarse un avión privado un mes después de la rebelión contra el gobierno de Putin. Pese a continuación de la guerra, los líderes de la Unión Europea acordaron a finales de año abrir negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia.